Oaxaca está conmemorando 491 años de haberse elevado a rango de ciudad. Creo que hay muchos temas en la mesa, podemos empezar a abordarlos. Hablar sobre Oaxaca siempre va a remontarnos a cosas que nos atraviesan a cada uno de nosotros de manera distinta, igual que a todos los oaxaqueños. Creo que hay varios temas en la mesa, varias cosas que están pasando en Oaxaca en este momento. El tema ambiental es algo importante porque el problema de la basura va escalando cada vez más. Vamos también a hablar en esta tarde junto con David Viloria, que está aquí acompañándonos y me da mucho gusto, y Flavio Sosa. Vamos a abordar los temas de la agenda de Oaxaca, pero también con una perspectiva a nivel nacional, qué está pasando en México, cómo eso que pasa a nivel nacional influye en la política y en la vida social de nuestro estado y cómo respondemos los oaxaqueños a los cambios de las dinámicas sociales. Hace unas horas nos enteramos que el presidente dio positivo a COVID. Fue sorpresivo el anuncio. El presidente puso un tweet, colocó un tweet y dice, ni modo, me tengo que resguardar, algo así, ni modo, me tengo que resguardar, algo así, di positivo a COVID, dejo a cargo al secretario de Gobernación, y a partir de ahí se desataron una serie de especulaciones que al respecto yo sí quiero destacar cómo la derecha, de la manera más feroz, de una manera inhumana, de una manera mordaz, durísima, se fueron diciendo que tenía 20 enfermedades, que se había desvanecido, que sí estaba en el hospital militar, que había sido intervenido. Se desataron una serie de especulaciones sobre la salud del presidente, reclamando, etcétera, y al respecto se abrió todo un debate sobre qué le había pasado al presidente. Y en Oaxaca en lo particular creo yo que la ausencia del presidente momentánea, ese momento de preocupación generalizada, pues impacta por la gran fuerza de la presencia del presidente desde hace 18 años en Oaxaca. Hace rato en sobremesa comentábamos, Andrés Manuel ganó en el 2006, ganó en 2012 y arrolló en 2018 con 1.300.000 votos. Pareciera que Oaxaca es Oaxaca de Andrés Manuel. Sí, y mira, bueno, yo destacaría una cosa muy importante. Mira, creo que al margen de la bajeza de la derecha con respecto a la enfermedad del señor presidente, hay algo que nos debe de preocupar de suma manera. ¿Qué pasará en el proyecto político de la 4T si faltara Andrés Manuel? No quiero decir que esto pase. Yo quiero establecer una reflexión política de los escenarios posibles. Yo creo que aquí hay que reconocerlo con toda justeza. El entramado social, la fortaleza, la formación política de los mexicanos, de los oaxaqueños, que sentimos una identificación política y social tan grande con Andrés Manuel, todavía no está lo suficientemente consolidada para garantizar la continuidad del proyecto de la 4T. Yo creo que aquí nos llama a las alertas, insisto, no solamente a destacar la bajeza de la derecha para con respecto a la enfermedad del señor presidente, sino también en cuanto a los espacios y las tareas políticas, económicas y sociales que tenemos que ir pensando para el momento de la transición política a un escenario en donde Andrés Manuel López Obrador ya no esté con nosotros. No digamos físicamente, yo creo que físicamente nos dura para varios años. Yo digo políticamente. Él va a seguir incidiendo, pero ya no tan directamente como lo hace actualmente con la presidencia de la República. Andrés en 2 años deja de ser presidente. Desde mi punto de vista hay la gran posibilidad, enorme posibilidad de que Morena ratifique la coalición, que vaya con Morena, ratifique el triunfo y que sigamos teniendo un proyecto de izquierda. Pero hacia dónde tenemos que empujar es la gran incógnita, y nosotros como sociedad tenemos que empujar hacia donde querramos que vaya el barco. Nosotros, en lo personal, yo quisiera que esto caminara cada vez más a la izquierda. ¿Qué tenemos que hacer para que eso camine? Es lo que tenemos que reflexionar, es lo que tenemos que debatir, es lo que tenemos que cuestionar en estos momentos. Creo que el hecho de que la oposición se agarre de temas como la salud del presidente y otros pormenores y digamos detalles de lo que ocurre en su vida personal habla de su bajeza, pero también de lo poco que tienen, del poco material que pueden encontrar al cual aferrarse para atacarlo, ¿no? Creo que eso es indiscutible. La nota que circuló acerca del suceso en el momento en el que él da positivo a COVID y lo anuncia, creo que sí es muy amarillista. Ahí podríamos entrar a hablar y abordar el tema del periodismo y cómo los medios de comunicación siempre tienden a irse hacia un lado político dependiendo de a qué afiliación responda el dueño de. Te interrumpo, Paola, para medio. hacer un comentario al respecto. Me parece que el sexenio de López Obrador
es un parteaguas en el manejo de los medios de comunicación. Sí, por supuesto. La mañanera es un fenómeno político, que está siendo analizado a nivel mundial. Yo coincido con esa idea, que a nivel mundial se está debatiendo cómo un presidente de la República puede armar toda una agenda cotidiana durante 6 años, marcarle pautas a los medios de comunicación. Y cómo él va seleccionando cuidadosamente quiénes son sus adversarios, con quién discutir, con quién debatir, a quién ponerlo hasta arriba en el centro de la discusión y a quién prácticamente ignorarlo. En muchas ocasiones hemos visto cómo Andrés Manuel hábilmente dice: mi pleito es con tal columnista, o cuestiona a tal columnista, o mi pleito es con tal comunicador, y lo cuestiona y se va al fondo del asunto, o con algún tuitero, el que le guste. Pero Andrés está haciendo política y está renovando. ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanto éxito? Porque poco a poco hemos ido descubriendo que los medios de comunicación responden a intereses económicos perfectamente ubicables. Por ejemplo, no debemos de perder de vista que al último presidente que tuvimos, Peña Nieto, lo colocó en esa situación de presidente de la República y de presidenciable antes, un medio de comunicación, sí, claro. Televisa, fue una construcción de Televisa. Es correcto, mira, sin embargo... Y la historia y el discurso alrededor de él y de su familia y de su matrimonio y toda la novela que nos armaron también fue perfecto. Yo creo que es correcto enfocar y reconocer públicamente lo exitosísima campaña que tiene Andrés Manuel para su comunicación social y política, es innegable. Pero sin embargo, no deja de ser un hombre excepcional, sí, pero tenemos que ir pensando en armar o cómo podemos constituir los enlaces y los armados sociales que puedan ir acompañando en esta etapa al señor presidente y posteriormente en la construcción de un destino diferente. Mira, yo les comento o les comparto algunas cifras. En la última encuesta de CONAPRED, el 55% de los mexicanos reconocieron que hay discriminación. En un estudio del 2022 de la UNAM, se reconoce que el 72% de los mexicanos reconocemos que hay discriminación por el color de la piel. Pero lo más grave, un estudio de 22 también del INEGI, los oaxaqueños reconocemos que por lo menos el 25% hemos sido discriminados. Mira, hay que reconocer algo práctico. Oaxaquitas nos dicen. Nos dicen oaxaquitas, nos dicen los oaxacos. Pero mira, yo creo que hay que reconocer algo. Y a mucha honra. Sí, yo creo que hay que reconocer algo, que somos diferentes. No solamente por el color de nuestra piel, no solamente por nuestra cultura. Yo creo que aquí ha habido un maniobrismo que no hemos sabido nosotros convocar, descubrir y enfrentar. Creo que la gente en México y todas las gentes que vienen a conocer a Oaxaca están deslumbrados por su folclore. Aceptan nuestra comida, disfrutan nuestras nieves, se embelezan con nuestros paisajes, pero a la hora que tenemos un discurso contestatario, a la hora que sale el Oaxaca rebelde, a la hora que surge el Oaxaca diferente, porque somos diferentes. El 85% de la propiedad de los bosques y de las tierras ejidales pertenecen a la propiedad comunal. O sea, somos diferentes y de hecho, por nuestras diferencias, en el proyecto que arranca en el 40 nos dejaron aislados, que es lo que ahorita está contrastando y lo que está contestatariamente respondiendo Andrés Manuel con un redireccionamiento de la inversión pública. Entonces, aquí hay que ser consecuentes. Efectivamente tenemos un presidente excepcional, pero también tenemos que cobrar cuenta que los mexicanos y los oaxaqueños tenemos que ir construyendo nuestro propio futuro. ¿Y cómo lo podemos hacer? Precisamente convocando a todos los oaxaqueños y haciendo planteamientos, insisto, que le den continuidad. Y fíjense que lo que les digo, hasta sus últimas consecuencias al mensaje contestatario y productivo y proyectista de Andrés Manuel López Obrador en su proyecto alternativo de nación. Hace rato comentaba David que algo que me parece bastante relevante, y es el hecho de que en varios momentos Andrés, en la relación con Oaxaca y en informes que ha dado a la sociedad, ha destacado la participación social y los valores comunitarios como una de las grandes riquezas de este país. Alguien ha dicho, el filósofo Leonardo da Jandra dice: Oaxaca es el corazón identitario de México. Estamos de acuerdo. Y cuando Andrés dice: tenemos una deuda social con el sur, Oaxaca ha estado abandonada, y dice: me preocupa Guelatao y venimos a Guelatao porque es la tierra del benemérito de las Américas, y dice: aquí están 70 millones de pesos para que Guelatao de manera autónoma determine cómo trabaja estos 70 millones y cómo los invierte y cómo ejerce estos recursos. Y los ejercieron de manera autónoma.
en las escuelas, en el programa de la escuela es nuestra, ha entregado dinero directamente a los comités de padres de familia para que los administren. En Oaxaca, los caminos a las cabeceras entregan los recursos para que las comunidades, dice él, 5 constructoras con mano de obra de las comunidades puedan ejercer sus recursos. Recientemente, en la tragedia del huracán Ágata, de la misma manera entregó los recursos a las comunidades afectadas y entregó dinero en efectivo a los afectados por el huracán. Entonces, Andrés Manuel nos propone, ustedes ejecuten, ustedes evalúen, es más, ustedes planeen en su propio desarrollo. Y yo creo que nos toca a la sociedad tomarle la palabra y cada vez exigirle más a los gobiernos que en la planeación, en la ejecución y en la evaluación de las políticas públicas, la sociedad tenga participación. Yo recuerdo que en el lejano 2006 era uno de los reclamos, porque decíamos, a ver, quieren remodelar este Zócalo, pero nunca nos han preguntado, quieren tumbar los laureles, que son una de nuestras características del centro histórico, pero nunca nos han consultado si estamos de acuerdo que le metan más luz al Zócalo, como lo decían, o que le metan agua corriente, o que levanten la cantera. Cuando querían ampliar la carretera que cruzaba por el Fortín, y se generó toda una inconformidad por la afectación que estaba sufriendo esas colonias. Entonces, la gente empezó a reclamar la participación en las obras de gobierno. O sea, mira, yo perdón y que te interrumpa, Fabio, pero fíjate que es tan consecuente lo que dices, que por ejemplo en estudios concretos del Banco Mundial y de organismos privados internacionales se ha demostrado que el 85% del éxito o fracaso de los proyectos productivos y de desarrollo social tiene que ver con el empoderamiento de la gente. O sea, si la gente se empodera, si la gente efectivamente se asume, no en etapas de la planeación. Recordemos que la planeación tiene 4 etapas, pero pensemos que la población debe participar no en la identificación nada más, tiene que participar en las 4. Yo creo, y siguiendo tu hilo de conducción y soltándole aquí una provocadora pregunta a Paola, quisiera hacer una reflexión muy rápida. Yo creo que en Cántaros, tal como tú lo señalas, el señor presidente le hizo una propuesta muy directa a los oaxaqueños. Salvo que no la queramos oír, no la vamos a oír. Pero la propuesta fue muy concreta. Dijo el señor presidente, ¿quieren una presa? Que el gobierno del estado les haga su proyecto. Ojo, el gobierno del estado. Yo les asigno el recurso, pero 3, ustedes encárguense de la construcción de la obra. Quiere decir que como bien señalas, en ese capítulo ya no solamente es parte de la infraestructura social, como son los caminos y las escuelas, y también las obras de reconstrucción del huracán Ágata, sino que incluso está perfilando algunas pequeñas obras de irrigación y de infraestructura hidroagrícola que pueden ser también construidos por los habitantes. Esto quiere decir la planeación en manos de los habitantes. Aquí el tema es que sí son propuestas, pero para temas muy específicos. Hay otros que no se están atendiendo de manera puntual. Y creo que sí está bien, quizás es así lo que el presidente está haciendo, nos está tirando como el balón de ahora está en tu cancha, pero cuando lo vemos reflejado en la realidad, las comunidades no tienen tanto poder de operación, por así decirlo. Sí queda ahí el recurso, pero también ocurren otras cosas dentro de la misma comunidad. Y además yo, retomando un poco lo de la mañanera y regresando hacia acá, el tema de el periodo de témpora y sede vacante que va a ocurrir eventualmente cuando Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia, yo creo que así como podemos ver en la mañanera reflejado el hecho de que tuvo todo este tiempo en lo que duró su aspiración a la presidencia para planear lo que iba a ser su gobierno, incluso todas estas dinámicas de comunicación y etcétera, yo creo que también ha tenido suficiente tiempo para reflexionar sobre quién va a ser su sucesor, porque hay que admitirlo, va a ser algo que él va a decidir. No, el pueblo va a ir a votar a las urnas, Morena creo que va a volver a ganar de manera arrasadora como lo hizo anteriormente, pero sí va a ser una decisión que va a venir de él, de quién va a ser la persona a la que le va a confiar el proyecto de nación que presentó, porque en algún punto, si él se llegara a equivocar o la persona que llegue al poder no sigue con las mismas tendencias de políticas públicas que él, el proyecto que construyó eventualmente se va a venir abajo. Yo creo que
Andrés está permitiendo que haya un debate fuerte entre los aspirantes. Y eso me parece sano. Lo que habíamos visto hasta antes del gobierno de López Obrador, el famoso dedazo en el PRI, el famoso tapado. Hay toda una mitología acerca del tapado. Hoy conocemos a detalle cómo se dieron cada uno de los procesos de sucesión. Hay historiadores lo han documentado. Y conocemos cómo se dio el tema de Fox y conocemos cómo se dio el tema de Calderón, la designación de Fox y de Calderón como candidatos. Hoy Andrés abrió el juego y pone a jugar a su secretario de Gobernación, poderosísimo. Estamos hablando de un secretario de Gobernación tabasqueño, estamos hablando de un hombre que ha estado muy cerca de él, pero está jugando también el poderosísimo canciller Marcelo Ebrard, un hombre que todos los días está en los medios de comunicación y que hoy está en la India, que mañana está con los de Tesla, que pasado mañana está en la ONU, que al siguiente día está firmando un convenio con América Latina, que en otro momento ya está reunido con los presidentes de América Latina, América del Sur, y está la jefa de gobierno. Sí, y está, por mencionar a tres de los fuertes, pero también está Fernández Noroña corriendo por su propio carril, que es un hombre que cuestiona la Cámara de Diputados, que todo el tiempo está en medios de comunicación, que está empujando una campaña desde abajo, y el propio Ricardo Monreal, que lidera en el Senado. Entonces tenemos precandidatos fuertes, hay un debate abierto, y incluso ya se están lastimando los seguidores de los propios candidatos. Hay una contienda abierta. En 33 se elabora el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo por parte de la corriente de izquierda del PNR y se lo presentan a Lázaro Cárdenas. Nadie pensó que ese proyecto efectivamente iba a ser enlazado y iba a ser irrestrictamente cumplido hasta sus últimos detalles, en los detalles más constructivos, por el presidente Lázaro Cárdenas. Nadie lo pensó. Y pensaban que era un retruécano por ahí que habían elaborado algunos intelectuales por ahí trasnochados y que pensaban que esto lo iba a tener. No, para Lázaro Cárdenas tan estuvo de acuerdo con la orientación de ese proyecto que fue su hilo conductual de política social y política económica. Ahora, yo pienso que precisamente para evitar, o sea, es que se dé intensamente la lucha política. Yo creo que es bueno que se dé lucha y que se dé enfrentamiento y que haya debates políticos y abiertos y que los mexicanos conozcamos un concepto de libertad política que no conocemos y que a algunos les asusta. A mí no, yo lo disfruto enormemente. Ver a la gente debatir con respeto y con atención, pero con profundidad y fuerza, yo creo que es un debate que nos instruye y nos construye a los mexicanos. Pero sigo pensando que sería una decisión muy afortunada que al margen que se construyera en estos momentos, se construyera el proyecto de nación que le diera continuidad al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y que precisamente el primer compromiso que asumieran todos los precandidatos antes de las encuestas, que lo dieran a conocer para que lo aceptaran como un compromiso irrestricto para cada uno de ellos. Creo que esto nos daría mucha tranquilidad a muchos y estaríamos muy tranquilos para todos. Y un concepto, también, Paola, fíjate que efectivamente Andrés Manuel no solamente está soltando los compromisos de la construcción de las obras. Yo creo que hay que reconocer que en el proyecto de la construcción de las pavimentaciones a las cabeceras municipales hay un concepto muy desarrollado del rol que deben jugar todos los integrantes en un proyecto de desarrollo. Es decir, están los roles del gobierno federal. El gobierno federal está cumpliendo el acompañamiento, el asesoramiento, el apuntalamiento de algunas dudas que tenga la comunidad y los está apoyando técnica y organizativa y administrativamente hasta donde le compete. La otra parte la está tomando directamente la sociedad y está, la verdad, yo les invito a que revisen lo que serían las reglas de operación. Parece un documento árido, las reglas de operación del programa de pavimentación a las cabeceras municipales. No, es la coagulación de una visión de un presidente que dice, ¿sabes qué? El que debe coordinar el desarrollo es el Estado y las funciones que tiene el Estado son estas y estas y las cumple. Las funciones de la sociedad son aperturar y aparecer ahora sí como un agente constructor y detonador del desarrollo y debe asumir esos roles. Insisto, creo que en el programa
de construcción a las cabeceras municipales hay una demostración práctica del tipo de proyecto de desarrollo económico al que nos está convocando. Y creo que siguiendo esa línea conductora, siguiendo esa línea o ese guión programático o ideológico y político, se podría construir las respuestas para la continuidad de los programas que siguen. Yo, en mi punto de vista, se los digo, sin duda alguna, yo creo que los oaxaqueños estamos listos para ser responsables directos a nivel comunitario de la construcción de todos los proyectos de infraestructura social. Yo creo que sí es una muy buena aportación, es cierto. Yo creo que sí, los programas que ha impulsado para la construcción de carreteras han sido efectivos, pero el romantizar el momento en el que la asamblea se reúne y el momento en el que las comunidades toman decisiones tampoco creo que lo debamos hacer, porque por ejemplo en el tema de la basura no se convocó a la asamblea para primero proponerles, oigan, ¿les parece bien que vayamos a ver la planta? Simplemente la autoridad determinó que iban a ir a ver la planta y después regresaron y les dijeron sí, va a instalarse aquí. Entonces creo que hay momentos en los que efectivamente los usos y costumbres o los sistemas normativos internos, como se conocen, se llevan a cabo, funcionan, pero es a razón de lo que le convenga al Estado, más allá de lo que le convenga a la comunidad, porque al final de cuentas los presidentes municipales responden a intereses políticos. Entonces no podemos decir que en todas las comunidades va a funcionar o va a replicarse de la misma manera como ha sido en algunos casos específicos en los que se ha dado así. En el tema de la basura, volviendo a lo que nos ocupa, ahora que abríamos el tema de los 491 años de la ciudad de Oaxaca, creo que es importante hablar de lo que va a pasar a continuación y poniéndolo como en dos carriles paralelos, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador en algún punto sabemos va a faltar, o sea, ya no va a estar en la presidencia. ¿Qué va a pasar con Oaxaca? ¿Cuál es el proyecto de Oaxaca? ¿Y qué pasa si tenemos un gobierno que en el discurso dice que respeta los sistemas normativos internos, que se apega a lo que los pueblos decidan, pero en la práctica no siempre los consulta, solo los consulta cuando las respuestas van a ser favorables a sus intereses? Yo quiero participar para defender, creo que la reforma política más relevante del Oaxaca contemporáneo es aquella que reconoce que en Oaxaca tenemos 418 municipios de usos y costumbres y solamente unos cuantos de régimen de partidos. Antes de esa reforma, el PRI decía yo tengo 570 presidentes municipales, porque además el PRI antes era todopoderoso, y el PRI decía tengo 570 candidatos y tengo 570 presidentes. Ese era el poder del PRI. En el momento en que se reconoce que cada municipio es autónomo y tiene su propia dinámica, creo que es un parteaguas en la vida contemporánea de Oaxaca. Creo que fue la reforma política más relevante que hemos tenido. Sí, primero, pero segundo, aún así no dejó de haber segundo, claro que hay influencia, los municipios no son islas, pero hay procesos interesantísimos desarrollándose en cada uno de los municipios. Yo te podría decir, por ejemplo, que mi municipio, San Bartolo Coyotepec, es uno de los municipios más democráticos de Oaxaca y del mundo, en su elección de autoridades municipales, por la forma en cómo se eligen. Y yo observo en distintos municipios procesos bien interesantes. Eso no quiere decir que el sistema político capitalista y de control no haya permeado. Hoy mismo el tejido social se está viendo brutalmente impactado, por ejemplo, por el consumo del cristal, ya lo decíamos en la pasada discusión que teníamos. Ok, en los municipios hay viejos vicios. Por ejemplo... Pero fíjate, Flavio, sí, que por ejemplo un estudio y muy interesante que acaba de sacar el Instituto de Investigaciones Sociológicas de aquí de la universidad, nos da a conocer desde entrada, es continuidad de otros estudios que hicieron, pero previos a la reforma política, demostraban que el sistema de usos y costumbres no estaba totalmente fortalecido. Y se habla de que en un 65% de los municipios de usos y costumbres tienen problemas muy serios de consolidación política para poder hacer valer esos usos y costumbres en un sentido positivo. Yo desconfío más de los estudios que hacen algunos investigadores y sociólogos que de la realidad y los municipios de usos y costumbres, que de las comunidades indígenas. Yo desconfío más de esos estudios de los sociólogos y de los algunos estudiosos, antropólogos. Simplemente yo creo que
de verdad, en un buen plan. Yo creo que la realidad de San Bartolo Coyotepec no es la misma realidad de la que tenemos. Pero digo, no como ejemplo ni como modelo, sino como un ejemplo que en forma terciopelada tenga a reconstruir bien políticamente su poder político. Mira, yo creo que es un tema que está todavía a discusión, pero creo que al margen de esto, y que convendría armar quizás una mesa en directo para poder comentar esto, yo te diría que lo más importante ahorita, en términos de desarrollo, para mí sería, insisto, dejar con las funciones efectivas que se le están asumiendo al Estado, es decir, el Estado que nos apoye. Necesitamos un Estado que apoye dando asesoría y asistencia técnica a las comunidades para que éstas se hagan responsables directas de la construcción de la infraestructura. Yo quiero un poco cerrar, porque ya se nos está yendo el tiempo, con el punto de partida de Paula. Estamos celebrando los 491 años de Oaxaca como ciudad, pero estamos envueltos en una crisis ambiental de grandes proporciones. El problema del agua ya nos alcanzó, o sea, el drama de la lucha por el agua ya nos alcanzó. Hoy nuestro principal problema, uno de los principales problemas, es cómo nos abastecemos de agua. El gobierno de Gavino no fue capaz de solucionar y traer el agua de, ¿cómo se llama esta presa donde querían traerla? Paso Ancho, a la ciudad. Hoy tenemos un problema porque los afluentes que nutrían a nuestra ciudad, que son San Felipe, que son Etla, pues se están secando. Los pozos que tenemos, San Jacinto, Amilpas, se están agotando y tenemos cero captación de aguas en valles centrales, muy poca captación de agua. Los ríos los tenemos agotados y hoy estamos inundando nuestra ciudad y nuestro municipio y los valles centrales de basura. Pero el drama mayor es que no solamente son los valles centrales, sino donde se está arrojando los desechos de todo el estado. Los estamos arrojando al aire libre, los estamos arrojando al mar, los estamos arrojando a los ríos, los estamos arrojando a las sierras. Tenemos una verdadera crisis ambiental. Y yo creo que esta es el momento de convocar a la sociedad a una gran reflexión, a un gran debate, a los gobiernos municipales, al gobierno del estado, al gobierno de la república. Decir, es un momento de emergencia. Y al menos para Oaxaca sí lo veo yo como un momento de emergencia. Sí, creo que indiscutiblemente el tema de la basura es el tema que nos preocupa y nos ocupa a todos. Creo que todos sabemos que dentro del gobierno es parte de la agenda de todas las reuniones y efectivamente hay que tomar decisiones contundentes respecto a la basura. Creo que también nos serviría un poco remontarnos al hecho de que fuimos conquistados por los españoles y no sé, en alguna ocasión me tuve la oportunidad de ver varias series en las que retratan cómo era la vida en Sevilla, cómo era la vida en la España de Hernán Cortés, de esa época, y vemos los ejemplos de cómo las ciudades tenían espacios en los que literalmente la basura estaba al aire libre, así como la vemos hoy en día, y creo que tiene que ver también con este colonialismo y con el hecho de que hayan venido personas, porque hay que preguntar, ¿quiénes venían en las caravanas que traían a los conquistadores? Pues gente de lo peor, no necesariamente, no precisamente personas que fueran a enaltecer la cultura que ya había en Nueva España, sino todo lo contrario. Creo que venían mordazmente a acabar con ella, a llevarse todo el oro que pudieran, y entonces si nos remontamos a quienes nos conquistaron, a quienes fueron los que vinieron e instalaron su sistema de gobierno en Nueva España, nos vamos a dar cuenta que tiene mucho sentido que esos mismos gobernantes se hayan replicado durante tanto tiempo y justo ahora tengamos las consecuencias del descuido que esos gobiernos tuvieron. No quito la responsabilidad social, creo que las personas también necesitamos educarnos en el sistema de reciclaje, en todo lo que podemos hacer, pero la ciudadanía puede tomar esta bandera y esta lucha y decir vamos a hacer algo al respecto, pero si al final de cuentas los gobiernos, por ejemplo, México, no sé si lo sepan, importa basura. Y recibimos del 2015 al 2017 triplicadas las toneladas de basura que ya recibíamos. Imagínense, basura de la pandemia, plásticos, y los importa México. Entonces podemos tener las mejores políticas públicas, podemos tener las mejores intenciones, pero si vamos a seguir siendo el patio trasero de los grandes sistemas de gobierno y de países como Alemania, como Italia, como Estados Unidos, como China, y vamos a seguir siendo su patio en donde van a tirar la basura, pues entonces no creo que podamos nosotros como oaxaqueños impactar demasiado. Sí tiene que ser algo jerárquico, algo transversal, las soluciones que se le va a dar al tema de la basura. Yo quisiera solamente comentar para finalizar yo mi participación que desafortunadamente no es solamente una crisis ambiental la que tiene la ciudad.
no solamente los valles centrales y Oaxaca, sino tenemos problemas principalmente de carácter estructural. Es decir, nosotros el 85% de los alimentos de la ciudad de Oaxaca y de los valles centrales los importamos, los traemos principalmente de Puebla. El 90% de las plantas de tratamiento no funcionan. Tenemos los dos ríos más contaminados, nos dicen que del mundo, el río Salado y el Atoyac. Tenemos gravísimos problemas de desempleo, de recuperación económica. La tasa más alta de inflación de 10.1 está en la ciudad en Oaxaca. Y la ciudad de Oaxaca rebasa fácilmente 12 puntos de inflación. Es decir, tenemos problemas no solamente de orden ambiental, sino de orden estructural. Yo creo que de cara al reconocimiento de una realidad tan áspera y tan dura, tenemos que ser completamente propositivos. Yo les decía, y creo que ese es un convencimiento de parte, que la mejor solución es pensar en la gente. En la gente dice que la mejor forma de servir al sector social es volverse su discípulo, escuchar a la gente y saber por dónde tenemos que caminar, qué es lo que tendríamos que hacer. Yo te quiero decir una cosa que fue dolorosísimo, ¿no? Imagínate que en medio de esta crisis, del estallamiento de una crisis estructural, en el marco del gravísimo escenario coyuntural de la crisis de la pandemia, le caen 3.500 millones de pesos a Oaxaca. Esperaba que aquí iba a utilizarse la inteligencia, la racionalidad al mal. Todos pensábamos que iba a haber un entrecruzamiento de estrategias o recursos estatales, municipales, federales para solucionar problemas prácticos de la gente. Decíamos, ¿sabes qué? Le van a meter a las escuelas y en las escuelas van a encontrar la reactivación económica, pero también las respuestas para los problemas que en este momento tenemos. Desafortunadamente no fue así. Las obras fueron de relumbrón y fueron puros errores y le están como un recordatorio vivo todos esos elefantes blancos que están rodeando la ciudad de Oaxaca. Bueno, pues gracias. Sí, gracias, de verdad. Gracias por a quienes nos siguen. por este tiempo. Gracias a Más Tu Comunicación. Gracias. Hasta luego.